Muy buenos días, miércoles 18 de junio titulamos nuestra columna de la apertura de hoy, Cristina, el río de la historia y no poder bañarse dos veces en él en el día 551 de Milei, porque cuando fue confirmada la condena de Cristina Kirchner, que incluye, como todos saben, la imposibilidad de ejercer cargos públicos, el peronismo ya se encontraba encerrado en un laberinto en su propia interna, sin una perspectiva clara de qué proyecto contraponer a Javier Milei, más que esperar la implosión de su proyecto por sus propias contradicciones. Para el periodista Carlos Burgueño, Cristina Fernández de Kirchner descarta que el fin del mileísmo pueda parecerse a estallidos anteriores, como el que le dio nacimiento al peronismo el 17 de octubre del 45, o el final de la hiperinflación del 89, o la crisis institucional del fin de la convertibilidad en el 2001 y 2002, que casualmente fue el que hizo surgir el kirchnerismo. En cambio, ella proyecta un escenario similar al estallido social chileno del año 2019, una rebelión nacida no de una corrida bancaria ni de un colapso del sistema cambiario, sino de un hartazgo acumulado por el ajuste, la desigualdad y el desgaste cotidiano de la vida social. Cristina cree que el actual modelo económico no tiene futuro y que cuando colapse la gente irá a buscar al peronismo, lo que le permitiría una especie de regreso a lo Lula da Silva. Así sintetizaba el periodista Jorge Asís, conocido como el Turco, la estrategia de Cristina a comienzos de este mes, luego del anuncio de su candidatura para la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Escuchémoslo. Porque ella interesa. Y hablar de la doctora, bien o mal, es lo mismo. Que yo te la elogio, te la condene, para el caso es lo mismo, porque la que interesa es ella. De quien se habla es ella. Y ella eso lo sabe. Y yo creo que esta mujer quiere repetir la peripecia de Lula, que lo de Lula fue más grave porque Lula estuvo 1 año y medio preso. Y salió y hoy es el presidente de acá al lado, de Brasil, y tiene 80 años. ¿Por qué la doctora, que en el 27 va a tener 74, no va a poder ser la candidata? La condena a Cristina le ha otorgado nuevamente una centralidad política en la escena nacional y ha ordenado, podríamos decir momentáneamente, la estrategia del peronismo, que se simplifica en denunciar el fallo de la Corte. Pero ¿qué ocurrirá después? ¿Es viable simplemente esperar el derrumbe del adversario sin una verdadera propuesta alternativa o un programa claro? ¿Bastará la apelación al liderazgo de la jefa para ordenar el peronismo? Los primeros resultados electorales de este año mostraron la limitación que tiene esta propia visión. Pasado el 10 de junio, cuando se conoció la condena, la expresidente denunciaba textualmente: al cepo del salario del gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular. Pero además dejaba una sugerente imagen que echa luz sobre su visión más a largo plazo y que de alguna manera dio origen al título de esta columna de hoy y a la reflexión que vamos a hacer a posterior de él. Escuchemos a Cristina decir: el pueblo es como un río y nadie tiene la vaca atada. Tardará más o menos tiempo, pero lo digo hace tiempo, el pueblo finalmente es como un río. Se le ponen piedras, se puede desviar el cauce, se pueden poner cosas, pero finalmente el agua se filtra y pasa. Yo espero que sea el peronismo, espero que sea ese espacio político que abrí desde muy joven, en el que abrevé desde muy chica en mi casa. Vengo de casa peronista, aunque con padre gorila, pero bueno. Pero también sé, no de inteligente o de vivaracha, no para nada, simplemente porque la historia me ha enseñado que el pueblo toma nombres y liderazgos que van surgiendo a medida que va marchando. No hay nada asegurado, aquí nadie tiene la vaca atada, ninguna fuerza política.
pero lo que estoy segura, porque me enseña la experiencia del pueblo argentino, es que no se resignan a vivir sin derechos. Bueno, la metáfora del cauce del río, que entremezclando sus aguas teje la historia, ha sido repetidamente usada en las ciencias sociales a lo largo de la historia. También que el pueblo es un río, o como un río, que aunque haya una piedra en su cauce, la fuerza del agua la rodea y sobrepasa los obstáculos. Es una imagen que ve a la historia como una especie de fuerza natural. Pero también podríamos ver que los seres humanos han operado sobre el cauce de los ríos, construyendo diques, desviando cauces. El río de la sociedad argentina también es el resultado de una combinación de su forma natural, pero de las intervenciones que la política tuvo para definir su cauce. El filósofo de la antigüedad, Heráclito, dijo que es imposible bañarse 2 veces en el mismo río, porque cuando uno vuelve a él, el río ya no es el mismo, ni tampoco uno es el mismo. La acción humana sobre la naturaleza es una buena metáfora de cómo actúa la política. No crea en el vacío, o simplemente de la imaginación, sino de un cuerpo social que tiene sus aspiraciones, sus deseos, sus sufrimientos, sus realidades materiales. Y podríamos preguntarnos si no fue Milei el resultado de un agotamiento de la sociedad con las promesas incumplidas de la política, en la que la mayoría de la gente respondería que sí. Pablo Zeman, en su artículo 11 tesis sobre Milei, sostuvo que aquellos que en el año 2015 fueron seducidos por la promesa de una revolución económica sin víctimas, textualmente, nadie va a perder nada, era lo que planteaba en aquel momento Macri, o aquellos que Cristina Fernández de Kirchner buscaba convocar en el año 2019, con la idea de que el macrismo desordenó la vida de la gente, son los mismos que hoy se ven convocados por un Milei que los dignifica al hablarle como sujetos que cuentan con la fuerza necesaria para cambiar la fatalidad de sus destinos, si lo acompañan en su promesa de rebelarse contra las injusticias del sistema que él denomina la casta. Milei le habló a una población harta de los privilegios, de lo que supuestamente sería la casta política, y que hoy, según la encuesta de Subán Córdoba, en su mayoría considera que la justicia no es igual para todos y que, al mismo tiempo, Cristina es culpable de actos de corrupción y debe pagar por ello. A pesar de que los libertarios celebraron la condena de Cristina Fernández de Kirchner, agudizaron la polarización y la estrategia de la Libertad Avanza, que era derrotar al kirchnerismo en las urnas, confiados en que su visión de la sociedad actual se ajusta más a las aspiraciones sociales que las del kirchnerismo, hoy no se puede llevar a la práctica. Esto lo dijo claramente el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que dijo que Cristina hubiera sido una buena confrontación. Escuchémoslo. ¿Preferido enfrentarla en las urnas, ganarle en las urnas? Ella iba a ser candidata. Sí, si vos me preguntás, yo te diría que hubiera sido una buena confrontación. Mirá. Porque creo que la victoria contra Cristina capaz que tiene más valor. Nosotros vamos a ganar las elecciones de octubre. Ganarle a Cristina Kirchner seguramente tiene un valor político superior. Porque ella se iba a presentar en septiembre como candidata por la matanza. Está bien. Lo que sea, ¿no? Porque se podía presentar en septiembre y después presentar... ¿Vos le querías ganarle en las urnas? A mí me parece que era importante combatir y ganarle las ideas populistas contra quien las expresa mayoritariamente y con más representatividad ante la gente, ¿no? Entonces, hoy no sabés quién es el candidato. El peronismo, ¿no? El kirchnerismo peronista, no sé. Está Kicillof. ¿Qué va a ser? Kicillof, Máximo Kirchner, no sabés. No sé quién es el candidato. Veamos ahora el análisis de ayer en este mismo programa que hizo Julio Bárbaro, un peronólogo, podríamos decir, de muchísimos años, quien señaló que más allá de la coyuntura actual, la estrategia del kirchnerismo venía sectorizando el peronismo, limitando cada vez su alcance. Si fuera nuevamente la idea de distintos ramas de un río que van construyendo un cauce en el momento que se fusionan, el río del kirchnerismo se estaba haciendo cada vez más exiguo. Escuchemos a Julio Bárbaro decir: Cristina sin poder además es divertida. Y si usted y yo nos ponemos a contabilizar las provincias que perdió Cristina, desde Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Santa Cruz, digamos, Santa Fe, digamos, es una reducidora del peronismo.
casi, si seguía un poco más, lo convertía en un partido vecinal. Y el hecho de que ella pueda pasar a cierto grado de retiro, si es que así usted cree que sucediera, ¿no podría recrear las condiciones para que el peronismo deje de ser vecinal o local o provincial y pase a recuperar esa importancia nacional? Sí, es posible. Yo creo que sin lapicera, sin poder, porque anoche lo escuché a Rucao, lo soporté a Rucao, porque es una cosa. Yo creo que el menemismo fue la traición a la patria más profunda y la vocación de Colonia más nefasta. Desde la destrucción del ferrocarril a lo demás. Bueno, y lo esencial que Cristina desaparezca hace que vayan todos a saludarla. Sin poder es simpatiquísima. La distancia con ella era porque si tenía poder lo usaba para esa pequeñez de los Parrilli, los Berbisky, toda esa estructura que la rodeó. Para los que somos peronistas históricos esto ha sido nefasto. Bueno, más allá de la verborragia oral, siempre simpática también, de Bárbaro, la crítica de él resalta todavía más cuando vemos las campañas de la Cámpora o el modo en que ha actuado desde que se conoció la condena. Pareciera que no entendieran los cambios que se han producido en la sociedad. Es entendible que los jóvenes kirchneristas, aquellas personas que querían votar por Cristina Kirchner, se sientan hoy víctimas de una injusticia y que el fallo de la Corte Suprema, al dejarlos sin la representación de quienes ellos consideran su líder, genere mucho malestar. Pero enojarse con la sociedad o con los periodistas no los ayudará a recuperar la voluntad de la población en su proyecto político. En la actitud que han tenido, gritando, destruyendo medios como TN o Neura, o como vienen, por ejemplo, interrumpiendo lugares públicos, arrojando volantes al grito de "con Cristina no se jode", no pareciera haber en ello una intención de persuadir, sino simplemente de manifestar enojo e impotencia. Vamos a ver y compartir algunas de las acciones de los jóvenes indignados con el fallo de la Corte que llevaron adelante estos días. Primero, un volanteo en el supermercado Coto de la Cámpora. ¡Con Cristina no se jode! Parece un poco ridículo, ¿no? Eran, no sé, una docena de chicas jóvenes tirando volantes. ¿Qué tendrá que ver Coto con el fallo de la Corte Suprema? Vamos ahora a otro caso, al volanteo en un bar. Vamos a escucharlo y compartirlo. ¡No jodan con Cristina! Bueno, allí aquellos que nos están escuchando por radio no lo pueden ver, era un clásico bar del centro de Buenos Aires, con los mozos vestidos con chaleco, y en donde también tiraban volantes y repetían "con Cristina no se jode". Y ahora vamos a ver una última imagen de un volante contra los jueces de la Corte. En este bar se juntan los mafiosos que metieron preso a Cristina, ¿no? Entonces era, si no entiendo mal, en el bar donde habían una vez tomado un café los miembros de la Corte, ¿no? O sea, en líneas generales, acciones que me transmiten más impotencia que una idea transformadora de algo malo en algo bueno. Por otra parte, hay un espejo simétrico con el discurso de Milei contra los medios de comunicación. En un reciente comunicado, FOPEA señaló que desde el fallo se agravó el clima de intolerancia que limita la libertad de prensa en la Argentina, y la organización advirtió que estos actos buscan intimidar a la prensa y obstaculizar su labor informativa, llegando incluso a poner en riesgo la integridad física de los comunicadores.
Mientras el gobierno ataca a los periodistas y los trata de ensobrados, el kirchnerismo los acusa de haber cegado a la población poniendo a los ciudadanos en contra del kirchnerismo. La pregunta es si no serán ellos mismos, los kirchneristas o los cristinistas, los cegados ante una sociedad que ha cambiado y al igual que Milei se enfurecen, critican y atacan a quienes someten al análisis sus relatos de la realidad, aunque los traten con respeto, como es nuestro caso. Esperemos que estos actos no tengan un nuevo episodio en la movilización de hoy y también esperamos que el gobierno respete el derecho a la manifestación que tienen quienes ven a Cristina como su referencia. Ayer, Margarita Stolbizer, que fue una de las primeras denunciantes, junto con Elisa Carrió, de Cristina Kirchner, mostraba una actitud democrática que consideró que debe ser destacada. Declaraba que aunque no comparte la consigna de la marcha, respetaba la legitimidad de la motivación y pedía que se la respete. Escuchémoslo a Margarita Stolbizer en sus propias palabras decir: me parece legítima la marcha, no me sumaría nunca, es una decisión de la justicia que debemos cumplir. Escribo todas y cada una de esas reivindicaciones, no obviamente lo que tiene que ver con Cristina, aunque me dé algo de ternura, un peronismo que en realidad busca movilizarse atrás de una causa como la de Cristina. Si algo tengo es un conocimiento de la causa, de las pruebas, de todos los elementos que durante muchos años y a través de muchísimos magistrados se fueron acumulando, más de 20, algunos incluso designados por el propio gobierno de Néstor Cristina Kirchner, coincidieron en que los delitos se cometieron, le dieron fe a las pruebas, la Corte habla de la profusa prueba que existe para demostrar los delitos y la responsabilidad de ella, entre otras personas. Así que, bueno, por supuesto que yo creo, me parece legítima la movilización, la marcha, la expresión, el reclamo, la protesta. Obviamente que no me sumaría nunca a algo que creo que está en el orden de una decisión de la justicia, que hoy debemos cumplir. Nos guste o no nos guste, están en todo el derecho de criticar. Excelente, Margarita, como generalmente. Volvamos entonces a Heráclito, el filósofo antiguo, quien estableció la dialéctica como un modo de pensar, comprendió que la naturaleza se mueve a partir de un choque de contrarios, una idea que siglos después retomaría Hegel para pensar la historia como una sucesión dialéctica de conflictos y superaciones. Ese marco conceptual puede ayudarnos a leer mejor la política de nuestro tiempo, donde muchas veces los opuestos son entendidos como enemigos irreconciliables, cuando en realidad de lo que se trata es de incorporar la diferencia de lo nuevo en una síntesis superadora. Para Hegel, el conflicto no es el fin, sino que es el motor que permite avanzar en la tensión que puede surgir finalmente en un nuevo equilibrio, una verdad parcial, útil, nuevamente, cuando digo parcial, siempre momentánea. De la confrontación pueden surgir acuerdos que pueden ser frágiles, pero al mismo tiempo funcionales, como ocurrió en la interna de Juntos por el Cambio, por ejemplo, aunque luego el proyecto no fuera sustentable. Evitar el conflicto por miedo al ruido puede llevarnos a bloqueos destructivos, como se vio en el estancamiento del propio Frente de Todos. En este momento de alta polarización y tensiones cruzadas, tanto el oficialismo como la oposición parecen atrapados en lógicas que refuerzan su propio aislamiento respecto del humor social. La condena a Cristina Fernández de Kirchner reactiva liderazgos, pero también profundiza la distancia entre la dirigencia política y una ciudadanía que se mantiene apática y que no se moviliza por lealtades automáticas, sino por expectativas concretas de mejora que hoy el peronismo no está ofreciendo. Si el kirchnerismo aspira a reencontrarse con ese río que invoca a su líder, deberá dejar de hablarle solo a los convencidos y aprender a leer el cauce cambiante de una sociedad que ya no es la misma. El verdadero desafío no es imponer una verdad y enojarse con quienes piensan distintos, sino construir un sentido compartido que logre canalizar el descontento y dar una perspectiva superadora sin romper los diques de la convivencia democrática. El cauce de lo que podríamos llamar la Argentina seguirá fluyendo. El río de lo que sería el país y la nación, podríamos decir que es el protagonista de un diálogo entre sus aguas. Aguas que nadie controla, pero que al mismo tiempo son obras de todos. Así que nos vamos a despedir con una canción que lleva obviamente como título la palabra río, en este caso de Los Tipitos.